Estamos en el horario del curso de geografía y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 1. Para esta guía de estudio, pues vemos que nos está hablando de las regiones hidrográficas. Si usted le da clic a este link, automáticamente el link le va a llevar a esta presentación. Tema pues que estaremos viendo más adelante. Vamos a regresar a la guía, pero también adjunto a esta guía encontramos el tema de ríos, lagos, canales, bahías y puertos. Guatemala está constituida dentro del territorio nacional por ciertas regiones hidrográficas. Tenemos a la región hidrográfica del Atlántico, que vean, aquí está la división geográfica, sería esta, la región hidrográfica del Pacífico. En la región hidrográfica del Atlántico vamos a encontrar cerca de Guatemala la región hidrográfica del Golfo de Honduras, que estaría fuera del territorio nacional, y a la región hidrográfica del Golfo de México, de igual manera está fuera del territorio nacional. Ahora vea qué dice. El sistema hidrográfico de Guatemala está claramente determinado por dos regiones hidrográficas, la del Atlántico y la del Pacífico. Esas son las dos que se centran en el territorio nacional, la del Atlántico y la del Pacífico. Sin embargo, vemos que en la parte del Atlántico encontramos a la región hidrográfica del Golfo de México y a la región hidrográfica del Golfo de Honduras. Ahora, el recurso hidrográfico, pues todos sabemos, ¿verdad? Que ya les expliqué por qué es que llueve, cuál es la importancia de los árboles, del tema de la reforestación, que pues la tierra mantiene ciertos niveles de agua y los concentra a través de la lluvia. Y esto provoca entonces la creación de ríos, cascadas, riachuelos y demás, ¿verdad? Que van a desembocar a lagunas, a lagos, y pues con ello encontramos el recurso hidrográfico. Guatemala, si hablamos del país, Guatemala es bastante afortunado por el recurso hidrográfico. Una de las principales causas que provocan la creación de diversos recursos hidrográficos en Guatemala es el sistema montañoso. Ya aprendimos anteriormente que Guatemala tiene dos sistemas montañosos, el sistema de la Sierra Madre y el sistema de los Cuchumatanes. El sistema de la Sierra Madre está iniciando o ingresa en el departamento de San Marcos, que sería esta zona, y el sistema de los Cuchumatanes en el departamento de Huehuetenango. Entonces, si nosotros verificamos acá, tenemos, dice, la Sierra Madre es el origen de la región hidrográfica del Atlántico y la del Pacífico. Los ríos de esta última región hidrográfica son cortos y rápidos. Entonces veamos el sistema de la Sierra Madre, que dijimos que está aquí, acá, es el que provoca la creación de ríos. En el caso de, veamos acá en la descripción, dice que la característica de los ríos de la región hidrográfica de el Pacífico tienden a ser más cortos, pero también son más rápidos. Y estos, cuando estamos en temporada de lluvia, son los que más inundaciones generan. Esto se da debido a la cercanía de la Sierra Madre con el Océano Pacífico. Entonces veamos acá. Acá está el sistema de la Sierra Madre. Toda esta zona que vemos aquí, vean, aquí viene la línea de la Sierra Madre, que es una cadena montañosa. Y los ríos que encontramos acá surgen del sistema de la Sierra Madre, que abajo está el Océano Pacífico, y ahí encontramos entonces la característica por la cual entonces estos ríos pues se vuelven más, en su cauce más rápidos, son más pequeños, pero sí son los que más desastres o inundaciones provocan. Entre estos, dice ríos, está el Usumacinta, el más largo y caudaloso de Centroamérica, que sirve de límite entre Guatemala y México. En los ríos Chichoy, Michatoya, Aguacapa, los esclavos, Pasa Bien, Las Vacas y Matanzas, se encuentran ubicadas algunas de las hidroeléctricas del país. Otros ríos son de atractivo turístico como Río Dulce y el río Caabón. Estos dos, yo ya se los había mencionado anteriormente, pero estos dos ríos son los que
en la práctica de turismo son las más relevantes, gracias, son los más visitados, son los que pues el turista extranjero viaja y quiere conocer, por ejemplo, el río Dulce en Izabal y el río Cabamón en Alta Verapaz. Entonces tenemos datos respecto a los recursos hidrográficos. Actualmente los ríos, lagos y lagunas se encuentran contaminados en un 90%, vea, debido a la falta de plantas de tratamiento de agua. Lamentablemente, veamos, un 90% de la totalidad de ríos, lagos y lagunas que hay en el territorio nacional están contaminados. Pero aún así, teniendo un 10%, usted ve la diversidad y belleza que hay en Guatemala. Y pues lamentablemente algunos pues que se han ido perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que ahorita se está tratando lo que es el lago de Atitlán, porque de igual manera ya los niveles de contaminación pues han ido avanzando, se ha ido deteriorando el recurso. Entonces tenemos que considerar de que depende mucho de la conciencia social que tengamos nosotros, ¿verdad? Depende mucho de pues que la sociedad entienda que el hecho de tirar basura, el hecho de quemar bosques, de talar los bosques, de permitir, por ejemplo, o hacer uso de químicos en áreas vulnerables, de una u otra manera está afectando a nuestros ecosistemas. Entonces, lamentablemente, pues sí, se dan cuenta, hay bastante contaminación. Dice, los más afectados son los lagos de Amatitlán y Atitlán y los ríos Motagua y Las Vacas. Entonces aquí vemos datos de algunos recursos hidrográficos en Guatemala bastante vulnerables. Aquí tenemos un mapa con algunos ríos en el territorio nacional. Vean, ahí pueden ustedes observar. Ahora bien, recurso turístico, en cuanto a las regiones hidrográficas en Guatemala, vamos a hablar de los lagos. En Guatemala existe un esquema comparativo de 4 lagos que son los más grandes dentro de todo el territorio nacional. Estos lagos pues son de bastante característica turística, llaman mucho la atención, son bastante atrayentes y obviamente el extranjero pues quiere visitar el recurso, estos atractivos turísticos que son recursos hidrográficos, ¿verdad? Entonces Guatemala dice es una tierra amplia en varios aspectos geográficos. Parte de esto es la hidrografía guatemalteca que se compone de ríos, lagos y lagunas. Existen diferentes factores que los catalogan con este título, ya que son las porciones de agua más grandes, bellas y que fortalecen diferentes actividades comerciales. Además, porque representan parte vital para el desarrollo de los ecosistemas. El primero de ellos es el lago de Izabal. Vean, ahí unas cuantas imágenes les agregué para que ustedes pudieran apreciar. Vean el lago de Izabal. El lago de Izabal está ubicado en el departamento de Izabal. Lo que están viendo a fondo es el castillo de San Felipe. El lago de Izabal es el lago más grande de toda Guatemala y ya vimos que está ubicado sobre la Sierra de Santa Cruz y la Sierra de las Minas. Y ya hablamos que son cadenas montañosas, ¿verdad? Entonces vemos el recurso hidrográfico que ha surgido. Es el lago más grande, es el número 1. Seguido del lago de Izabal, vamos a encontrar al lago Petén Itzá. El lago Petén Itzá, ahí tenemos una imagen, un panorama, un atardecer en este lago. Vean, dice el lago Petén Itzá. El lago Petén Itzá está dentro del departamento del Petén. Es considerado como el segundo más grande de Guatemala después del lago de Izabal. Una de las características más notorias es que está rodeado de bosque húmedo tropical. Entonces ahí tenemos al lago Petén Itzá con diferentes zonas turísticas. Hay un área que se le conoce como el remate. De hecho, en este lago también encontramos al zoológico Petencito, ¿verdad? Entonces hay dentro del recurso hidrográfico vamos a encontrar características turísticas de este. Entonces tenemos al segundo lago que sería el Petén Itzá. El tercer lago es el lago de Atitlán, este ubicado en el departamento de Sololá. El lago de Atitlán está ubicado en el departamento de Sololá y es considerado como el único lago volcánico de Guatemala, el más bello del mundo, según Nat Geo.
Asimismo, está rodeado por una cadena de volcanes. Alrededor del lago podemos encontrar tres imponentes volcanes, que es el volcán Atitlán, el volcán Tolimán y el volcán San Pedro. Este es el tercer lago. De hecho, recuerden que también otra de las características turísticas de este lago es que se encontró casi que por donde está Santiago, la laguna, donde está el Cerro de Oro, a las faldas del volcán se ha encontrado lo que es la ciudad maya, una de las ciudades mayas sumergidas, ¿verdad? En las faldas o en las profundidades de este lago. Entonces, este es un gran atractivo turístico del altiplano guatemalteco. Le rodean varios pueblos con diversidad cultural. Podemos mencionar Panajachel, Santiago, San Pedro, San Lucas, Tolimán, que son algunos pueblitos, ¿verdad? Que son bastante coloridos, bastante visitados. Y de hecho, pues para poder llegar a los diferentes pueblos lo puede hacer a través de las carreteras vía terrestre, pero también lo puede hacer vía acuática a través de las lanchas, cayucos y todo lo que hay ahí, ¿verdad? Para poderse transportar de un lugar a otro. Es parte del atractivo turístico que encontramos en el departamento Sololá, con vistas bastante impresionantes e impactantes, ¿verdad? Que podemos nosotros apreciar. El lago de Amatitlán. Para el lago de Amatitlán, entonces vamos a ver que es el cuarto lago más grande de Guatemala. Y de hecho, este también ya se los había enseñado en el curso, en este curso, en la unidad número 1, cuando vimos las características de cada una de las regiones de Guatemala. Y en este caso, el lago de Amatitlán es el cuarto lago. Pertenece al municipio de Amatitlán, el cual pertenece al departamento de Guatemala, ¿verdad? No obstante, este afluente se encuentra rodeado también por otros municipios. Además, está situado sobre la Sierra Madre. Entonces aquí vemos que ya vimos entonces, yo les expliqué por qué hay recurso hidrográfico, ¿verdad? La diversidad de las cadenas montañosas que se pueden ver, pues favorecen a que haya este recurso, ¿verdad? Entonces aquí vemos la razón o el por qué de estar este recurso y Guatemala pues es bastante favorecida a través de lo que podemos ver en nuestro país. Pero también vamos a ver que en Guatemala encontramos, si nos vamos a la parte de los ríos más hermosos de Guatemala, vamos a encontrar Río Dulce, esto en el departamento de Izabal, Río Sarstún, de igual manera en Izabal, el Río Azul en Huehuetenango, Río Lanquín en Alta Verapaz, el Río Cabón en Alta Verapaz, Río Suchichá en Alta Verapaz, Río Chichoy en Quiché, el Río Lagartero en Huehuetenango, que son algunos otros recursos hidrográficos que encontramos en Guatemala. Podemos mencionar varias lagunas, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí les voy a proyectar la laguna La Chua o la Chujá. Miren qué hermosura. De hecho, este es uno de los atractivos turísticos que van a poder apreciar y visitar si se van al viaje o al tour. Por ejemplo, Laguna Brava. Miren, aquí está la Laguna Brava. En Huehuetenango también podemos encontrar a la Laguna Magdalena. Es una laguna muy hermosa, muy bonita. La ruta o el tramo carretero para poder llegar a Laguna Magdalena es algo impresionante, senderos. Usted ve que usted, por ejemplo, aquí entra usted al lugar y mire, al ver todo el recorrido, van pequeños riachuelos o caídas de agua, los animales alrededor, es una belleza impresionante que hay en Guatemala. Entonces, por mencionar, pues podemos mencionar a estas lagunas. También yo les hacía mención, por ejemplo, de, bueno, ya hablamos de Laguna Brava, Magdalena, Candelaria, de los cenotes. Vean, ahí hay otro.
De igual manera Huehuetenango. Pero hay otros recursos, no solamente estos, ¿verdad? Hay otros recursos. Por ejemplo, ahí hay varias, miren. Y todo esto, pues obviamente en Guatemala, ¿verdad? Ustedes, entonces, vemos que si hablamos del recurso hidrográfico que posee Guatemala, aquí por ejemplo tenemos a la laguna de Ipala, esto está en el cráter de un volcán, pero es una laguna la que va a encontrar, es algo que no se da, o sea, es algo que en Guatemala es bastante común, ¿verdad? Y no es tampoco para los demás países, ¿verdad? Poderlo nosotros apreciar u observar, casi que no. Entonces, Guatemala tiene una gran diversidad hidrográfica y esto es gracias, ya vimos a la característica que es el sistema montañoso. Mencionamos, hicimos mención de dos ríos turísticos, Río Dulce y Río Cabón, que ahí en imágenes, pues más o menos yo les proyecté, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ahí está unido, obviamente, ¿verdad? Por la cuenca está unido a lo que es el lago de Izabal y seguido pues empieza la cuenca del río Dulce y es un gran recorrido el que se hace, ¿verdad? En este lugar nos llaman o nos pueden trasladar a través de los tours en lancha a diferentes atractivos. Por ejemplo, Livingston, que es uno de los principales puntos, ¿verdad? Entonces, Río Dulce es un atractivo, es un recurso hidrográfico, pero también, obviamente, es uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala, así como también el río Cabón. Y el río Cabón, ahí tenemos, este es el que surte las pozas de Semuc Champey, aquí está Semuc Champey, miren también, si viajan van a tener la oportunidad de conocer Semuc Champey, entonces podemos observar, podemos apreciar que hay eh, diversidad de atractivo turístico, ¿verdad? Ustedes, hay una gran diversidad de atractivo turístico que ofrece nuestra Guatemala y es gracias al recurso hidrográfico, las cadenas montañosas que de igual manera hay en nuestro país. Entonces, esto es lo que encontramos en la guía número 1. Recuerde que hablamos de las regiones hidrográficas y de algunos sitios atractivos turísticos. Y ya le dije, para poder ver el siguiente tema que va a ser para la siguiente clase, le vamos a dar clic a este link y automáticamente nos va a aperturar este contenido. Y que de igual manera pues, nos sigue hablando de ríos y lagos que hay en Guatemala, como por ejemplo el río Sumacinta, que dice que es el río más largo y caudaloso, no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica y que este está de límite entre Guatemala y México. Otro punto es que este río es navegable en cerca de los 530 kilómetros y contexto histórico, pues dice que acá a través de este río se extrayeron piedras y materiales para construir grandes ciudades mayas como lo fue Palenque y Piedras Negras. Y otro punto es que se dice que en sus márgenes tuvo origen el maíz. Recuerde que los mayas establecieron sistemas de riego, ¿verdad? Y entonces vemos que hicieron uso de los recursos disponibles. Aquí tenemos otra de las características, dice la Sierra Madre sirve de límite entre los ríos, eso ya lo habíamos visto. Durante la época de lluvia ya vimos cuáles son los más escandalosos, ¿verdad? Y cuáles son los que más daños provocan en el territorio nacional. Aquí está más claro las regiones hidrográficas, recuerda que esta es la del Pacífico, la del Atlántico, aquí tenemos la del Golfo de Honduras y aquí tenemos la del Golfo de México. Y hay ríos que no nacen específicamente en Guatemala, sino nacen en parte del territorio mexicano, pero al ingresar a Guatemala, pues obviamente ya tiene dominio y posesión sobre el territorio nacional. De igual manera, algunos que han nacido acá y se dispersan, al dispersarse, pues por ejemplo tocan Honduras, tocan El Salvador, pero es parte de la característica geográfica que posee nuestro país. Así que vamos a ir viendo algunos otros puntos. Vamos a hablar de algunos otros ríos que hay en Guatemala, pero por el momento nos vamos a detener hasta acá.